Este planeamiento está muy bonito, pero hemos cometido un error frecuente en seguridad y salud. ¿Cuál es el error que hemos cometido nosotros? El error que se ha cometido dentro de este planeamiento es que nosotros, cuando hemos querido controlar la hélice, pensamos automáticamente en la guarda, ¿no? Porque imaginamos el ventilador y lo primero que se nos ocurre para que el trabajador no sufra un corte es colocarle esta protección. Percibimos el ruido y lo primero que se nos ocurre es colocarle un EPP. La pregunta es, ¿la empresa estará en la capacidad de poder gestionar realmente estos controles? ¿Podrá la empresa realmente gestionar estos controles? Uno de los temas recurrentes en la gestión de seguridad muchas veces es que los que trabajan en seguridad y salud se quejan constantemente que la organización no los apoya, que la organización no le brinda los recursos, se quejan constantemente que los jefes de área no apoyan a la gestión. Y muchas veces se da eso. Hemos planificado todo y le hemos dado una responsabilidad importante al jefe de área. Pero ¿qué pasa si ese jefe de área no implementa esa guarda? ¿Qué sucede si ese jefe de área no implementa la guarda? Entonces, si el jefe de área no implementa la guarda, esto que usted tenía programado no se va a ejecutar. Si eso no se ejecuta, el trabajador podría accidentar. Entonces, dentro de un planeamiento, no solamente debemos preocuparnos por identificar los peligros, por proponer los controles de una forma tan ligera, sino que se tiene que hacer un estudio mucho más profundo. Mucho más profundo, en principio, para poder entender a la empresa. Porque si usted no entiende a su organización y no conoce a su empresa, nunca va a tener esta respuesta. ¿La empresa podrá hacerlo? Es bastante difícil. Si usted no conoce a su empresa, es muy difícil que usted pueda responder eso. Entonces, si es que nosotros realmente queremos implementar un sistema de gestión de una forma adecuada, la primera etapa no debe ser la de gestionar el riesgo, porque la gestión del riesgo va a estar netamente orientada a usar recursos de la empresa, ya sea recursos económicos o sea de recursos humanos de personas, que es lo que hemos marcado acá. Usted no puede planificar si es que antes no ha estudiado bien si la empresa podrá o no podrá con todos esos lineamientos. Entonces, lo que se hace primero, y es algo que está señalado en la ISO 45001, es, primero debemos estudiar a nuestra organización. O sea, debemos conocer a nuestra empresa. A eso la norma ISO 45001 le llama contexto de la organización. Vamos a analizar el contexto de la organización. Y cuando hablamos de contexto de la organización, hablamos netamente en qué situación se encuentra la empresa. Tenemos que conocer a nuestra empresa. Y un análisis del contexto de la organización lo podemos hacer de diferentes formas. Una forma de poder analizar el contexto de una empresa es hacer su matriz FODA. Una matriz que seguramente usted ha tenido oportunidad de llevarla a cabo en diferentes cursos. Cuando usted analiza una matriz FODA, usted analiza las fortalezas, las debilidades,
las amenazas y las oportunidades. ¿Y por qué necesito hacer ese estudio con respecto a la organización? Porque si usted no conoce realmente cuáles son las fortalezas de su empresa, ¿cómo va a poder apoyarse? Si usted no conoce cuáles son sus debilidades, peor aún, imagínase que este jefe de seguridad y salud no esté comprometido, no le importe la seguridad y salud, y este jefe de área, perdón, y usted le ha dado la labor de poder colocar la guardia de seguridad, pero de repente esa persona no tiene intenciones de hacerlo, no le importa, no le interesa la seguridad, entonces esa guardia nunca se va a colocar. Entonces cada vez que usted realice la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud, lo primero que debería hacer es preocuparse por entender a la empresa. ¿En qué circunstancias se encuentra su organización? ¿Qué fortalezas tiene en temas de seguridad y salud? ¿La alta dirección está comprometida? ¿No está comprometida? ¿Qué debilidades tiene? De repente los jefes de área no están comprometidos. ¿Qué amenazas presenta su organización? ¿Y qué oportunidades podemos rescatar para mejorar el sistema de gestión? Entonces es importantísimo empezar con este análisis. Y este análisis se va a relacionar directamente, ¿no? Se va a relacionar directamente con nuestra planificación, con nuestra planeación. Entonces la ISO 45001, como le mencionaba yo al inicio, tiene un orden bastante interesante tiene la ISO 45001, y nos va a dar un orden interesante para poder ir implementando el sistema de gestión. Pero no es solamente saberse el orden, sino también entenderlo. Sobre todo es entender realmente cuál es ese orden que nos va a dar la ISO 45001. Y cuando usted en algún momento revise este estándar, lo primero que tiene la ISO 45001 como texto es una introducción, capítulo 1 de la norma, un alcance de la propia norma, para qué sirve el estándar. En el capítulo 2 tiene referencias normativas. En el capítulo 3 tiene definiciones. Y a partir del capítulo 4 vienen ya los requisitos de la norma. El capítulo 4 tiene por nombre contexto de la organización. Y dentro de ese análisis de ese contexto, empezamos nosotros con el primer análisis, que es comprender a la empresa. Capítulo 4.1. Comprensión de la organización. Comprensión de la organización. Hay que entender a la empresa. Y en base al entendimiento que usted tiene de la empresa, que lo puede hacer con este diagrama de la matriz FODA, usted va a poder realmente ejecutar una excelente planificación. Ingeniero, ¿y por qué se saltó al capítulo 4? Porque en el alcance lo único que nos da es una indicación de para qué está diseñado el sistema de gestión, ¿no? Y eso ya lo sabemos nosotros. El sistema de gestión lo diseñamos, ¿no?, para gestionar la seguridad, para que el trabajador no accidente, y la salud, para que el trabajador no enferme. Referencias normativas
Ahí hemos mencionado también nosotros que no tenemos una referencia anterior de ISO, porque es la primera vez que existe la ISO 45001. Referencia podría ser OSAS 18000. También citan a los lineamientos de la OIT. Definiciones. Bueno, la norma sí nos va a dar algunas definiciones. Por ejemplo, te define qué es peligro. Te define qué es riesgo. Y el riesgo tiene dos definiciones: riesgo puro y riesgo para la seguridad y salud. Y así sucesivamente tiene todas las definiciones, que por ahora no nos interesan, porque lo que vamos a hacer nosotros es vamos a hacer una estructura general de la norma. Pero ya cuando veamos capítulos muy específicos sí nos vamos a referir a cada una de las definiciones. Y ya en el capítulo 4 empezamos la implementación del sistema de gestión comprendiendo la empresa, ¿no? En el acápite 4.1. Ahora, ¿solamente es entender a la empresa? No creo. ¿Por qué? Porque si solamente nos dedicamos a la empresa, estaríamos solamente preocupados por la organización. Pero la organización no funciona sola. La organización funciona porque hay personas que se relacionan con ella. A esas personas que interactúan con la organización se les conoce como partes interesadas. Por ejemplo, el trabajador es una parte interesada. ¿Y será el único? No, porque la empresa también puede tener contratistas. Y estos contratistas también van a interactuar con su organización. Entonces a estas personas también se les conoce como partes interesadas. Y es importante conocer a esas partes interesadas, por supuesto, porque le va a ayudar a tener un mejor entendimiento de su organización y ver con quiénes se relaciona su propia organización. Entonces, primero estudiamos a la empresa. Después de haber estudiado a la empresa, vamos a estudiar a las partes interesadas. Entonces, después de 4.1 vendrá 4.2. Y en 4.2 la norma lo llama comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Entonces, si usted se da cuenta, en ese orden de implementación, lo que estamos haciendo es esquematizando por partes. Lo primero, en 4.1, comprender a la empresa. 4.2, conocer con quiénes se relaciona, ¿no? A eso le estamos llamando partes interesadas, que puede ser una persona o también puede ser una organización. Una empresa contratista, por ejemplo, ¿no? Una organización, que es la que se va a relacionar con la empresa. Y de esas partes interesadas tenemos que identificar nosotros
precisamente cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Para ver qué es lo que requieren y ver qué es lo que esperan de la empresa. Hay ciertas metodologías para establecer necesidades y expectativas. Ese esquema ya de implementación lo vamos a ver en la parte final de las sesiones, cuando ya estudiemos a profundidad la ISO 45001. Ahora lo que nos interesa es hacer un esquema general, de tal manera que usted pueda tener una visión de cómo se estructura un sistema de gestión y cuando entremos a la ley de seguridad y salud vaya haciendo la relación. Y cuando lleguemos a la parte final, donde ya hayamos estudiado la ley de seguridad y salud, usted ya tenga todo el conocimiento de la norma. Entonces hace otra transición mucho más completa. Es una forma más dinámica de poder entender tanto la ley de seguridad como este estándar de la ISO 45001. Ahora, imaginémonos que la empresa tuviera muchas debilidades. Debilidades como falta de recursos, de repente los jefes de área no están comprometidos, y comprometerse es realmente vivir la seguridad y salud. Recuerdo que en alguna ocasión me tocó trabajar con un jefe de área que tenía 71 años. El señor ya estaba jubilado, ¿eh? Pero volvía a trabajar en la empresa ya por recibo por honorarios. Y en las reuniones de producción, ese jefe de planta, que fue el fundador inclusive de la planta, un trabajador que empezó como limpieza y el más antiguo de todos, que estuvo desde la fundición, en las reuniones él hablaba de la seguridad, que la seguridad es importante, que sí, que estamos comprometidos. Llegaba a 4 de la tarde y todo el área de seguridad salía de turno y él se quedaba en las tardes, a veces se quedaba en las noches. Y cuando nadie lo veía, el señor agarraba el montacargas y empezaba a hacer traslado de productos. Pero ya a su edad, la empresa tenía una norma, un estándar que él ya no podía manejar los montacargas. Pero él utilizaba los montacargas. Cuando el área de seguridad se acercaba y le hacía el proceso de poder analizar por qué estamos teniendo el problema de que la persona esté usando el montacargas, las excusas de siempre, ¿no? Que la producción debe seguir, que él está comprometido con la seguridad, pero que lo hace con mucho cuidado, que se encuentra bien de salud, etcétera. Entonces no es una persona netamente comprometida con la seguridad. Que lo pueda hablar de la boca para afuera es una cosa, pero el compromiso es mucho más que eso. Entonces, si usted dentro del análisis de su empresa tiene debilidades tan importantes como jefes de área, como personas que no están comprometidas con la seguridad, usted tiene un problema. Y ese problema lo tienes que identificar. ¿Para qué? Lo tienes que identificar porque si tú no atacas esto, y a ese jefe de área le estás dando responsabilidades de seguridad, ¿cómo lo va a hacer? Es bastante difícil. Entonces, una adecuada identificación de las debilidades nos permite tener una mejor planificación. Ahora, imagínense que usted tenga debilidades tan fuertes como que la empresa no pueda tener recursos, que la empresa tiene mucha complicación con las personas con las cuales trabaja, y la empresa sea una empresa de gran magnitud. La pregunta será, con todas esas habilidades, tanto de recursos económicos, de personas que no están comprometidas con la seguridad y con la cantidad de peligros que pueda tener la organización, la pregunta es, ¿podrá usted implementar el sistema de gestión de arranque en toda la empresa?
bastante difícil. Este estándar internacional le permite a usted definir en principio dónde usted podría implementar el sistema de gestión. A eso el estándar lo conoce como el alcance del sistema de gestión. Entonces de repente yo en esta área de la empresa voy a implementar mi sistema de gestión. Entonces acá voy a definir que acá el trabajador está en constante interacción con la máquina y hay mayor riesgo, entonces acá voy a definir mi alcance. Ahí vamos a definir el alcance. Eso es el capítulo 4.3. Defina usted el alcance de su sistema de gestión. Pero para determinar el alcance tiene que tener en consideración que el alcance se determina en las áreas en las cuales el trabajador puede estar expuesto a algún daño. Imagínense que la empresa se dedique a la fabricación de ventiladores, pero usted quiere implementarlo en el área administrativa. No tendría mucha coherencia, ¿no? Tendría usted que implementarlo en las áreas en las cuales sí haya representatividad de que el trabajador esté expuesto a algún daño. Y cuando usted define el alcance, cuando usted ya haya definido el alcance, usted va a definir luego cuáles van a ser sus procesos de seguridad y cómo estos procesos de seguridad van a interactuar con los procesos de la organización. Entonces la organización como tal tendrá sus procesos. Existen diferentes formas de hacer mapa de procesos. Quizás la forma más clásica sea poder definir cuáles son sus procesos estratégicos, cuáles sean sus procesos misionales y cuáles sean sus procesos de soporte. ¿Dónde ubicará usted al área de seguridad? Depende de su organización. Por muchos años, el área de seguridad estaba ubicado como un proceso de soporte. Y en algunas empresas todavía sigue siendo un proceso de soporte. Sin embargo, ya para otras empresas, el área de seguridad es un proceso estratégico. Por la importancia que hoy en día ya se le toma al tema de seguridad. Y ese proceso estratégico va a interactuar con los demás procesos de la empresa. Ese proceso de seguridad va a tener sus propios subprocesos, que son subprocesos destinados netamente a gestionar la seguridad. ¿Qué subprocesos? Por ejemplo, un subproceso de la seguridad es hacer el I+C. Otro subproceso de la seguridad es investigar los accidentes. Otro subproceso de la seguridad, promover la consulta y participación de los trabajadores. Otro subproceso de la seguridad es el plan de respuesta ante emergencias. Entonces, lo que buscamos después de definir dónde vamos a implementar, lo que buscamos después de definir el alcance es que se entienda que la seguridad no es un ente alejado de la empresa, sino que la seguridad y salud es un ente que se va a relacionar directamente con todos los procesos de la empresa. Por eso es que necesitamos que el gestor de seguridad tenga capacidades claras de poder tener un muy buen nivel de comunicación que le permita establecer estos procesos
como parte del día a día de la empresa. Que se vea que los procesos de seguridad tienen que interactuar con todos, y que no sea un proceso de seguridad donde el gestor de seguridad está en su oficina y él tiene su mundo. No funciona así, por eso se llama sistema de gestión. A todo este esquema de poder mapear los procesos de seguridad para poder relacionarlos con los procesos de la empresa, la norma lo llama sistema de gestión de la seguridad. Y se ubica en el capítulo 4.4 de la norma. Interesante el esquema que estamos planteando. Entonces, nosotros pensábamos al inicio que hacer la seguridad empezaba con identificar peligros, de hacer un plan y un programa, pero nos topamos con un portazo en la cara porque de repente la organización no va a poder asumir todo eso. Entonces la norma sí nos da un esquema más interesante. No empieces por esto todavía. ¿Qué? O sea que esto no lo voy a hacer. No, sí lo vamos a hacer. Pero ahorita no. Ahora no. Primero, dedícate a analizar a tu propia empresa. Capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 4.1, comprensión de la organización. Analizamos fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. 4.2, necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Todas las personas que se relacionan con la empresa, que pueden ser nuestros propios trabajadores, los contratistas, los visitantes, el gobierno, la comunidad también podría ser una parte interesada. Y una vez que has determinado las partes interesadas, ahora define dónde vas a implementar el sistema de gestión. Define el alcance. Hay algunas metodologías para definir el alcance. Y después, donde hayas definido el alcance, vamos a implementar el sistema de gestión de tal manera que el proceso de seguridad se relacione con los demás procesos de la empresa. Que se entienda que la seguridad tiene relación directa con todos los procesos de la organización y que no es un proceso independiente. Pero también va a depender mucho de usted, porque si usted no hace eso, es muy difícil. Es bastante difícil que se entienda. Y con esto estaríamos listos ahora sí para poder diseñar nuestro plan de seguridad. Todavía no. Lo único que hemos hecho es, nos hemos dedicado a estudiar la empresa. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la ISO 45001 lo que hace es estudiar a la organización. Pero la estudia a nivel total, a nivel de empresa. Ahora vamos a introducirnos al interior de la propia organización. Porque cuando usted desee implementar el sistema de gestión en la organización, usted ya estudió en el capítulo 4 todo lo que concierne a la propia organización como bloque. Vamos a estudiar ahora nosotros a la propia organización ya, propiamente dicha. Eso significa que vamos a estudiar netamente a la empresa. Y trabajar una gestión de seguridad y salud en el trabajo nunca se trabaja a nivel operativo en primera instancia. Si usted quiere hacer seguridad y salud, nunca se le vaya a ocurrir a usted irse de frente a supervisar labores. Es un error frecuente en la gestión de seguridad y salud. Todo sistema de gestión, el que usted desee implementar, sea la ISO 14000, la ISO 9000 y con mucha más razón la ISO 45000, todo sistema de gestión se empieza a implementar de arriba hacia abajo, desde el rango más alto hasta los rangos inferiores.
¿Por qué? Porque el proceso de seguridad y salud, que yo ya lo he definido en 4.4, nos va a demandar recursos, horas hombre, nos va a demandar gestionar todos los elementos de la empresa, absolutamente todos. Por eso decíamos que un sistema de gestión es la correcta administración de los elementos. Ese proceso de seguridad nos va a demandar administrar esos elementos. Entonces, si nosotros vamos a introducirnos a gestionar a todos los elementos de la empresa, la primera persona que tiene que estar comprometida en poder aperturar la organización al ingreso del sistema de gestión de seguridad y salud es la alta dirección. Entonces, todo sistema de gestión inicia con la alta dirección. Le puede llamar gerencia si usted desea. A nivel de sistema de gestión le llamamos alta dirección, personas que tienen la capacidad de poder decidir el rumbo de la empresa. Entonces, el sistema de gestión empieza ahí. Si es que la alta dirección no se compromete con el sistema de gestión, es muy difícil de que usted pueda empezar el sistema de gestión con los rangos inferiores. La primera persona en comprometerse es la alta dirección. Y la norma lo va a comprometer. ¿Cómo lo compromete la norma? La norma la compromete a la alta dirección cuando le señala un requisito para el sistema de gestión. Ese requisito del compromiso que debe tener la alta dirección se le conoce como política de seguridad y salud en el trabajo. Por eso se dice muchas veces que la política de seguridad realmente demarca el compromiso de la empresa. Y ese término también lo va a ver usted en la Ley de Seguridad y Salud. La Ley de Seguridad y Salud también habla de una política en seguridad y salud en el trabajo. ¿Serán iguales la política de seguridad y salud en base a la Ley 29783 y en base a esta norma de la ISO 45001? Son bastante parecidas. Pero iguales no van a ser. A este capítulo de la norma está ubicado en el capítulo 5.2, Política de Seguridad y Salud. Ingeniero, y el 5.1 se ha salteado. Lo que pasa es que en el capítulo 5.1 no existe en realidad un requerimiento propiamente dicho. En el capítulo 5.1 es un resumen de todo lo que le hemos venido hablando. Capítulo 5.1 te da cuáles van a ser los lineamientos de liderazgo que debe tener la organización. Y en ese capítulo, por ejemplo, se habla de que para que el sistema de gestión pueda tener éxito, la alta dirección debe disponer de recursos, debe hacer seguimiento a los objetivos. Es la forma en la cual la alta dirección va a demostrar su liderazgo. Pero el primer trabajo que va a tener la alta dirección ya en temas de esquematizar la implementación es diseñar su compromiso con respecto a la seguridad y salud. Pero ese compromiso inclusive ya está demarcado. La política de seguridad y salud para la norma ISO 45001 maneja 5 compromisos. Son 5 los compromisos ya señalados por la norma. 5 compromisos que la alta dirección tiene que colocar en un documento llamado Política de Seguridad y Salud.
Muchas veces, cada vez que usted va a una empresa, va a ver ese documento, ¿no? Nuestra política en seguridad y salud. Nos comprometemos a, y firmado ahí por el gerente, ¿no? Esa es la política en seguridad y salud, ese compromiso de la empresa. Y este debe ser uno de los documentos más importantes. Y a la vez es uno de los documentos a los cuales los propios encargados de seguridad le dan menos importancia. Porque cada vez que entra una empresa, que entra un trabajador a una empresa, pasa por un proceso que se llama proceso de inducción. Y muchas veces las empresas lo que hacen es, vamos a hacer un proceso de inducción. Colocan al trabajador en un auditorio, le prenden el televisor, le prenden el proyector y le enseñan un video. Y en ese video habla de la política, ¿no? Y lo único que hacen es leen el documento. Otras ni proceso de inducción hacen, solamente le reparten la política en la mano y se contentan con tener la firma que el trabajador la ha recibido. Sin embargo, la política es mucho más que un papelito. La política es tan importante, y fíjese usted la importancia de la política, porque si es que yo realmente deseo que este trabajador sea parte importante de mi sistema de gestión, yo tengo que demostrarle a ese trabajador que la labor que yo voy a hacer es importante para cuidarlo a él. Y si yo lo cuido a él, de forma indirecta estoy cuidando también a su familia, a su entorno familiar directo. Que seguramente debe ser una de las razones por la cual él trabaja. Pero fíjese qué distinto puede ser el hecho de yo darle una política en un papel, de yo leerle la política en un video, a poder decirle: hola Juan, nosotros somos la empresa XXX y nosotros queremos que tú ingreses a trabajar de la mejor forma. Nosotros estamos comprometidos contigo, no solamente para que ayudes en el proceso de producción, sino también para que no te suceda nada dentro de la empresa, porque tú eres importante para nosotros. O sea, si usted le da la política con esa introducción, ganas un montón, porque ese trabajador ingresa ya con otra mentalidad, con la mentalidad de que, oye, en esta empresa me quieren, me están valorando, me van a cuidar. Entonces va a ser mucho más fácil que usted pueda gestionar a la persona. Pero tu primer contacto, creo yo que es uno de los contactos más importantes, porque ahí usted demarca realmente cómo usted va a hacer su gestión. Entonces, cuando usted haga un proceso más adelante, que sea la identificación de peligros y evaluación de riesgos I per C, que ya lo hemos introducido nosotros, una de las personas más importantes en este proceso es el propio trabajador. Y a veces es muy difícil involucrarlo, pero le va a ser mucho más fácil si usted ya lo involucró desde que ingresó a la empresa. Por eso es muy importante este documento de la política, que, como le digo, lamentablemente muy pocos le dan la importancia debida. Y es ser tan importante que la política más adelante nos va a ayudar a hacer algo que a veces se les hace también un mundo. Los gestores de seguridad, la política enmarca cuáles van a ser los objetivos de la empresa. ¿Sí? Cuando usted le indica muchas veces a un gestor de seguridad cuáles son sus objetivos, ni se lo sabe. Y es más, a veces se da cuenta usted que esos objetivos casi son de todas las empresas, porque lo único que ha hecho es copiar los documentos, hasta los objetivos se copian. Si usted no sabe plantear objetivos,
y usted está implementando por primera vez un sistema de gestión de seguridad y salud, una muy buena recomendación es enmarcar los objetivos como la política. ¿Por qué? Porque la política es el compromiso de la empresa. Y si es que la política es el compromiso de la empresa, se entiende que la política es lo mínimo que la empresa debe hacer. Por algo se ha comprometido a eso. Entonces, si es que la política es el compromiso de la empresa y el objetivo es lo que nosotros queremos lograr, el compromiso tiene que estar muy ligado con eso. Por eso es que una muy buena técnica es enmarcar la política de seguridad y transformarlos en nuestros objetivos. Objetivos, obviamente, pues del propio sistema de gestión de seguridad y salud. Interesante, la política en realidad da para hablar muchísimo más todavía. Si hacemos el paralelo con la ley de seguridad y salud, la ley de seguridad y salud también tiene una política que no es la misma, tiene un puntito de diferencia, pero también tiene 5 compromisos y también nos ayuda a enmarcar los objetivos del sistema de gestión. Entonces, ¿qué he logrado con esto? Con esto he logrado comprometer a la que quizás sea la persona más necesaria dentro del sistema de gestión, a la alta dirección. Si usted ya comprometió a la cabeza de la empresa. ¿Y ahora qué nos va a tocar hacer? Ahora nos va a tocar hacer lo más difícil. Empezar a trabajar con las demás áreas de la empresa. Si ya comprometimos a la cabeza, ahora hay que empezar a trabajar con el resto. ¿Y quién es el resto? Bueno, de repente, si existe un directorio, quizás sean los gerentes. ¿Y qué tan difícil es hacer el compromiso de los gerentes? Si usted trabajó bien la política es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque este gerente de recursos humanos o este gerente de producción en algún momento va a querer ser gerente general. Entonces, si tú a tu jefe inmediato, que es ese puesto que tú aspiras, lo ves introducido en la seguridad, sí o sí te jala. Sí o sí te va a jalar a que tú también trabajes la seguridad. Por eso es que la seguridad a nivel de sistema de gestión se trabaja desde la cabeza hacia abajo. Y debajo de él habrá jefes que quieren ser gerentes. Y habrán coordinadores que querrán ser jefes. Y habrán supervisores que quieren ser coordinadores. Es una cadena. Es una cadena. Ahora, ¿cómo empezamos a regular a todos los demás para que todos realmente estén comprometidos con lo que queremos lograr? Que es cuidarlos a ellos y a sus propios trabajadores, cuidar a toda la organización, para que nadie se accidente y nadie se enferme. Ya comprometí a la cabeza, ahora vamos a comprometer al resto. ¿Cómo comprometemos al resto? Colocando normas claras de convivencia en la empresa. Vamos a colocar normas claras de convivencia en la empresa. A eso la norma lo tiene como los famosos roles responsabilidades y autoridades. Los roles, responsabilidades y autoridades están demarcados precisamente para que exista una adecuada organización entre los diferentes niveles de la empresa. Como la alta dirección ya está comprometida, vamos a trabajar con todos los de abajo, hasta el último eslabón de la empresa. Vamos a suponer que él sea un operario de producción. Si él es un operario de producción, él va a tener un rol, una responsabilidad y una autoridad.
si es que no trabajamos con él y trabajamos con un jefe, el jefe también va a tener sus propios roles, responsabilidades y autoridades. Entonces los roles, responsabilidades y autoridades los va a demarcar la propia organización en base a su nivel jerárquico. ¿Cuál es el rol de una persona? El rol es el puesto. El puesto de esta persona de repente sea operario de producción. ¿Qué responsabilidades tiene ese operario? Y acá cuando hablamos de responsabilidades asociadas a la gestión de seguridad y salud. ¿Qué responsabilidades tiene este operario? Usar sus EPPs, por ejemplo. Cumplir las normas de seguridad. Etcétera, etcétera. Pero si no hubiésemos hablado de un operario, estuviéramos hablando de un jefe, las responsabilidades son mayores. Porque ya no son responsabilidades como que usar EPPs y cumplir las normas, que también las tiene que hacer, sino quizás la de supervisar, ¿no? Ya las responsabilidades son mucho más complejas, pero depende obviamente del puesto de trabajo. ¿Y qué autoridad tiene un operario de producción? Hay una autoridad que la Ley de Seguridad y Salud nos da a todos. Una potestad que nos da a todos la Ley de Seguridad y Salud, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Porque puedan haber más. Algo que nos enmarca la Ley de Seguridad y Salud, por ejemplo, es a la negativa del trabajo. Es a la negativa del trabajo cuando usted considera que el trabajo puede perjudicar su seguridad y su salud. Es como si a usted lo mandara a limpiar el techo de la planta, pero no le doy ningún equipo de protección personal. Entonces usted se puede negar a hacer el trabajo. Eso se llama la negativa al trabajo, ¿no? Cuando usted va a estar expuesto a diferentes peligros que puedan perjudicar su seguridad y su salud. Entonces, con este esquema de roles, responsabilidades y autoridades, vamos a ir demarcando absolutamente a todos los demás niveles. Bueno, este es un ejemplo con un operario de producción, pero podrá hacerlo usted con los asistentes, lo tendrá que hacer con los coordinadores, con los jefes, con los gerentes y con todos los elementos de la empresa. Entonces, de esa manera, no solamente la alta dirección está comprometida, sino es que la alta dirección jala absolutamente a todos los niveles. Eso está en el capítulo 5.3 de la norma. Roles, responsabilidades y autoridades. Y quizás este esquema es parecido, porque este esquema se parece muchísimo a lo que usted va a encontrar en un documento que no nos pide en realidad la ISO 45001, pero sí nos pide la Ley de Seguridad y Salud. Es el famoso Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Usted puede hacer un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo con este enfoque y hacer cumplimiento tanto a la Ley de Seguridad y Salud como a este acápite 5.3 de la norma. Podría hacer usted un Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Pues le decía que tanto la Ley de Seguridad y Salud como la ISO 45001 tienen bastantes lineamientos que pueden fácilmente introducirse. Entonces, con esto hemos comprometido a la alta dirección y con los roles, responsabilidades y autoridades demarcamos de forma clara cuáles van a ser las funciones de cada una de las personas para el sistema de gestión. Indirectamente con esas funciones los estamos también comprometiendo, porque existe una cadena ahí que de sí o sí va a ayudar a que las personas puedan tener claro que la seguridad es trabajo de todos y no es solamente trabajo del gestor de seguridad, ni solamente es trabajo de la alta dirección. Con este esquema demarcamos que absolutamente todos tenemos funciones dentro de la seguridad y salud.
Sin embargo, hay algo que está faltando acá. Está faltando, muy aparte de que ya hemos determinado qué es lo que la persona tiene que hacer, es crear un mecanismo para que la persona pueda participar del sistema de gestión. ¿Cómo generamos un mecanismo para que la persona pueda participar del sistema de gestión? Que debe ser una de las etapas más complicadas, porque en esta etapa ya se va a ver mucho la mano del gestor de seguridad de crear mecanismos para que se genere lo que la norma tiene ya en el capítulo 5.4 como consulta y participación de los trabajadores. Que esa frase seguramente le parecerá conocida, porque la Ley de Seguridad y Salud, la Ley 29783, también hace referencia a lo que es consulta y participación de los trabajadores. Y la Ley de Seguridad y Salud, la consulta y participación, lo relaciona muchísimo con un concepto que también vamos a estudiar más adelante. Esperemos que usted pueda llegar a esas instancias. El famoso concepto del Comité de Seguridad y Salud, que tiene un fundamento bien bonito. Sin embargo, la norma no habla del Comité de Seguridad y Salud, por si acaso. Pero es la Ley de Seguridad y Salud, la Ley 29783, sí, y hace referencia a la consulta y participación. Por eso volvemos a repetir que la ISO 45001 con la Ley de Seguridad y Salud tienen bastantes puntos que son fáciles de integrar. Ahora, ¿qué es consulta y participación para la ISO 45001? Generar mecanismos para que las personas participen del sistema de gestión. Un mecanismo que creamos en Faber-Castell era un mecanismo bastante interesante. Cada trabajador en su puesto de trabajo, en su mesa, específicamente sus máquinas, tenían unas fichas. Se les había colocado como un pequeño palito. Y tenían unas fichas que le llamábamos fichas vida. Cada trabajador tenía 20 fichas vidas antes de iniciar la temporada de trabajo. Cada vez que el trabajador cometía un acto inseguro, le quitaban una ficha. Si otro trabajador cometía un acto inseguro, le quitaban una ficha vida. Si un trabajador se quedaba sin fichas vidas después de un lapso determinado de tiempo, este trabajador tenía que pasar por un proceso de reinducción. Pero ¿qué era lo interesante de este sistema? Es que nadie quería quedarse sin fichas vida. Y se empezó a generar un clima bastante interesante en el cual las personas se cuidaban. Se cuidaban porque iban entendiendo la seguridad y salud y porque también no querían que le quiten sus fichas. Entonces, esa persona utilizaba bien sus EPPs, respetaba las normas de seguridad. Y es más, cada vez que esa persona te reportaba un acto inseguro, recibía como beneficio otra ficha más. Entonces, si este trabajador era un trabajador responsable, te ayudaba a identificar diferentes situaciones peligrosas, recibía una bonificación en sus fichas, le daban una ficha más. Entonces, al final del periodo de tiempo,
nos veíamos quiénes eran las personas que tenían menos fichas y que tenían que pasar sí o sí por un proceso de reinducción, porque ya esas personas seguramente han cometido reiteradamente actos inseguros. Pero también teníamos del otro lado, ¿no? De las personas que tenían más fichas. Y a estas personas se les hacía un reconocimiento. ¿Por qué un reconocimiento? Porque consideramos que es importante también siempre no solamente llamar la atención a una persona por no utilizar un EPP, un casco, un guante o por no cumplir una norma. También está del otro lado, ¿no? Decirle, hola Mario, hola Juan, hola Roberto. Te felicito, estás haciendo correctamente tu trabajo y lo estás haciendo de una forma segura. Eres un ejemplo para todos tus compañeros. Cuando tú le dices eso a un trabajador o un operario, se hincha el pecho y su ego le cambia absolutamente. Es un trabajador que se va a motivar mucho más porque se está dando cuenta que es importante para ti como gestor. Se está dando cuenta que aquello que él está haciendo, tú lo estás reconociendo. Y seguramente irá a su casa y le dirá a su esposa, ¿no? Mi amor, me han felicitado por utilizar bien mis EPPs. Y ese es el clima que tienes que generar. Y ese trabajador que tenía más fichas dentro del periodo de tiempo, no le daban un bono económico. No le daban un bono económico. Yo sí estoy muy en contra de generar algún monto económico para estas cosas. Le daban algo mucho más interesante. Le daban 2 entradas al cine. Que de repente para ustedes sea insignificante, ¿no? Pero para un trabajador que gana el sueldo mínimo, que tiene gastos de vestimenta, de salud, de alimentación, le daban pases al cine para él y toda su familia. Imagínese usted el nivel de alegría psicológica que podría tener el trabajador, que por el hecho de poder cuidarse y cuidar a sus compañeros, ahora recibe un beneficio que le permite pasar un momento agradable con su familia. El entendimiento del trabajador, me estoy cuidando y como me cuido puedo darme un gusto con mi familia. Porque imagínense si el trabajador pierde la vista, si el trabajador pierde la mano en un proceso. Esos detalles ya nunca más lo va a poder recuperar. Entonces había ese proceso, ¿no? tan bonito de que cada vez que pasaba un mes y medio se le hacía el reconocimiento a aquel trabajador que tenía más fichas vida. Y él se tomaba una foto con su familia y eso se publicaba en el periódico Mural. Y ese impacto psicológico de no solamente del que ganó quizás, ¿no? Sino que también generó con todos o que genera con el resto, es impresionante. Me cuido y más allá de que si me cuido y me den una entrada al cine, es que me cuido y voy a poder gozar con mi familia de momentos que son importantes para uno y que seguramente no podría gozar si es que me enfermo o si es que tengo un accidente de gravedad. Entonces ese esquema psicológico que se generaba era bastante interesante. Ese esquema es un esquema o es un mecanismo de generar consulta y participación de los trabajadores. Es una forma, es un mecanismo. Usted tendrá que buscar el suyo. Porque hay personas que me han escuchado hacer esto y lo han llevado a su empresa y les ha salido todo lo opuesto. Ahora la gente lo empezó a tomar a la broma. Hubo un alumno que me dijo que sus propios trabajadores buscaron esas fichas igualitas en las Malvinas y empezaron a aumentarse solos. O sea, no necesariamente lo que aplica en una empresa le va a aplicar a otra. Eso usted lo va marcando porque se supone que usted ya en el capítulo 4 conoce a su empresa, sabe con qué tipo de trabajadores está. No todos los mecanismos de seguridad funcionan de igual forma para todas las empresas. Este es un mecanismo lúdico, sí, es un mecanismo lúdico, pero está diseñado para esta empresa, para el tipo de trabajador
de la empresa que se tenía. Usted tendrá que generar sus propios mecanismos. Otro mecanismo es exactamente el Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Que ya es un mecanismo diferente. Por lo que busca el Comité de Seguridad y Salud es otra cosa, pero también se genera la consulta y participación. Entonces usted tendrá que buscar su propio mecanismo. Entonces, dentro del ciclo PHVA, nosotros hemos trabajado básicamente ninguna letra. ¿Cómo que ninguna letra? No hemos trabajado ni la P, ni la H, ni la V, ni la A. O sea que estamos hablando un regular tiempo, pero sin embargo no hemos hablado nada de la P, no hemos hablado nada de la H, ni de la V, ni de la A. ¿Y qué hemos estado haciendo entonces con el capítulo 5 y con el capítulo 4? El capítulo 4 solo nos da el ingreso al sistema de gestión. El capítulo 4, que es el capítulo del contexto de la empresa, nos da información importante para poder pensar ingresar a la P. Desde acá está el capítulo 4, que ya lo hemos conversado, conformado por 4.1, por 4.2, por 4.3 y por 4.4. Y una vez que hemos terminado el capítulo 4, todavía no hemos entrado con la H, ni con la P. Nos hemos ido al capítulo 5, que es el liderazgo y participación. Y ya en la primera parte hemos mencionado nosotros que el liderazgo y participación debe ser el corazón del ciclo PHVA. Acá ingresa recién el capítulo 5 de la norma, que es lo que va a hacer girar al ciclo PHVA. Liderazgo y participación va a hacer exactamente eso, va a buscar hacer girar al sistema de gestión. Pero para hacerlo girar necesita el capítulo 5, que es liderazgo y participación del trabajador. Y en 5 tendrá usted 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Y con esta información quedamos listos para recién empezar a trabajar la primera letra del ciclo PHVA, el planificar. Porque si usted se da cuenta, el capítulo 4 y el capítulo 5 no hemos hecho nada de planificación. Nada de planificación. Lo único que hemos hecho es hemos establecido la información para ingresar al sistema y el eje central que va a hacer girar al ciclo PHVA. Entonces la siguiente sesión ya vamos a trabajar netamente ya el capítulo 6, donde ahí sí entra ya la planificación, que ya de alguna forma la hemos visto, pero ya el capítulo 6 netamente ingresa con la planificación. Pero no puedes planificar nada si es que en principio no conoces a tu empresa, y segundo, no has establecido dentro de tu organización un sistema que te permita tener el respaldo de la alta dirección, y obviamente también pues que hayas podido demarcar dentro de la propia empresa cuáles van a ser las funciones de cada persona dentro del enfoque de sistema de seguridad y salud, y un mecanismo de consulta y participación. O sea, todo lo que hemos hecho, hemos preparado el campo para recién entrar a la planificación. Y después de la planificación entraremos ya a la ejecución, a la verificación, ¿no? Y a tomar una acción de mejora. Ese es el famoso ciclo PHVA. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con estas dos sesiones es tener la visión general de la ISO 45001. Pero es una visión general. Todavía no estamos estudiando la norma, si no nos hubiésemos detenido a hablar de cada capítulo a más profundidad. Pero solamente necesitamos hacer la introducción para que usted tenga una idea de un orden de implementación. Cosa que cuando empecemos a estudiar la ley de seguridad y salud, que sí tiene un orden muy raro, en realidad ni siquiera orden tiene, al contrario, es bastante desordenada, usted se puede orientar mejor. Y una vez que estudiamos ya a profundidad casi toda la ley de seguridad y salud, ya podemos pasar a lo otro, ¿no? Que ya es así, es estudiar la norma.
Muy bien, entonces con esto vamos a terminar esta parte, ¿no? Esta sesión. Ya estamos en la sesión 3, ya estaremos a una sesión de la 4. Y sí, me voy a permitir algunas palabras. Primero saludar a todas las personas que se están esforzando. Recibo muchas preguntas por WhatsApp. Me gustaría tener a veces mucho más tiempo para poder ayudar a todos. Lamentablemente a veces tengo que empezar a trabajar con algunas personas, a algunas les respondo un poquito más tarde, pero siempre hay forma de poder responder a todos. Entonces hay que saludar a todas las personas que se están esforzando, porque yo sé que tienen clases, yo sé que tienen actividades, pero si realmente usted quiere estudiar esto, usted se va a hacer de un tiempo. Me informaron que el día domingo se tomó el examen un poquito más tarde de lo planificado, 10 y 20 de la noche, y muchas personas querían que se suspenda el examen. Ese tipo de detalles, de que si es a las 10 o es 10 y 20, en realidad no lo considero importante. Yo sé que igual cada uno de ustedes tiene muchas actividades, pero entienda también que la organización, así como usted también tenía Día de la Madre, ellos también tienen un Día de la Madre, y aún así se han dado el esfuerzo por revisar el examen, por planificar el examen, por ejecutar el examen. O sea, hay un trabajo bastante grande que se está haciendo atrás de todo esto. Si el programa no se acomoda a sus necesidades, usted es libre. Yo le recomendaría de que de repente lo lleve más adelante. Obviamente le va a costar, porque nosotros es la primera vez que hacemos un programa de esta naturaleza, así de lectura abierta. Si usted lo quiere tener un horario específico y quiere así que las cosas estén bien marcaditas, yo lo invito, matricúlese en las diplomas. Si ustedes sí tienen un horario muy específico, obviamente es mucho más formal. Y no significa que los cursos libres den menos importancia, sino que ya en un trabajo remoto hay ciertas cosas que tienen que manejarse dentro de un nivel de comprensión y sobre todo de educación, ¿no? Entonces, si el examen es 20 minutos más o 20 minutos menos, personalmente no considero que pueda haber afectado el rendimiento de usted en el examen. Otro punto por aclarar es que me escriben a mí para ingeniero, que mi compañero ya no sigue, ya no quiere seguir, que ahora vamos a hacer 5, antes éramos 7. Las normas del programa Jóvenes estaban muy claras al inicio. Y usted colocó sí acepto, sí acepto, sí acepto, sí acepto. Nosotros no podemos de ninguna forma hacer ninguna variación, ni estar viendo caso por caso. Por la cantidad de participantes no lo vamos a hacer. Así que si usted tenía 5 integrantes y ahora son 4, va a poder seguir las lecturas del programa del curso. Pero ya si usted quiere certificarse, no lo va a poder hacer. Porque esas eran las normas del programa. Es como cuando el trabajador te dice, no, sí, ingeniero, pero solamente quiero pasar por ese pedacito sin casco. No se puede, porque por algo se hacen normas. Las normas se hacen para poder cumplirlas, ¿no? Entonces trate usted de poder respetar lo que usted mismo acordó. Y si no puede hacerlo porque no tiene tiempo, no leyó, de repente ni siquiera lo leyó, pues sea un poco más sincero con su grupo y dígale, no puedo, ¿no? Ya su grupo pues tendrá que esperar hasta que acaben las 4 sesiones para poder reformarse. Entonces, para que los participantes puedan seguir, tienen que aprobar como mínimo las 4 sesiones juntos. Si usted tiene un integrante que ya lo perdió, pues lamentablemente no va a poder seguir hasta recién pasadas las 4 sesiones, donde se va a poder formar nuevos grupos. No olvide que son solo 4 sesiones. Cuando ya pasamos al siguiente bloque, porque ya ese bloque le llamamos bloque 2, usted puede rearmar su grupo. Puede añadir participantes, puede quitar participantes. Antes no. Y sí le pediría de que no le llene a la señorita de correos con testamentos, ¿sabes? Testamento de que N razones, ¿no? Que a veces también son las N excusas que pone el trabajador para no cumplir una norma. Entonces, sea franco, si no se puede, nadie lo tiene porque no tiene por qué sentirse mal, no tiene por qué aferrarse a un programa que de repente más adelante usted lo va a poder llevar. Entonces, trate usted en ese sentido pues de ser razonable, ¿no? De ser razonable
Recuerde que el Facebook no es un canal de comunicación, y también estaba en el formulario que usted llenó. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacerlo directamente por correo. Le responderán en el tiempo adecuado, de acuerdo a la carga de correos que puedan llegar. Pero utilicemos también pues los canales adecuadamente, ¿no? Si usted me va a explicar pues las n razones por las cuales su compañero no dio examen, no podemos hacer nada, lamentablemente. Y el examen de recuperación, jóvenes, es opcional, ¿no? Así que si alguno de ustedes piensa que 20 soles es muy caro por un examen de recuperación, no lo dé, simplemente. No lo dé ahí, no hay ningún problema. Al fin y al cabo, no creo que el único objetivo suyo en este momento sea tenerle un documento. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero de repente más importante es que usted vaya entendiendo un poco más, vaya comprendiendo, vaya estudiando. Entonces trate usted de manejarse por esos lineamientos para no tener ningún tipo de confusión, no tener ningún tipo de problemas, ¿no? Porque si un participante estudia correctamente las 24 sesiones, no tiene por qué dar ningún examen de recuperación. Ya le van a subir a usted luego el solucionario del examen. No era un examen del otro mundo, ¿no? Ni para decir que era un examen difícil, ¿no? Personalmente yo siempre estaba en contra de poder preguntar algo que no esté explicado. Por más que inclusive usted tiene la responsabilidad de ahondar más en el tema, porque eso es una responsabilidad innata a cualquier persona que estudie. Pero aún así, no, yo me limito a hacer un examen netamente de la sesión, ¿no? Y lo felicito a aquellas personas que constantemente están preguntando, están preocupándose realmente por aprender, y a pesar de todas las circunstancias, evitan poner cualquier excusa, ¿no? Para poder seguir preparándose. Porque es así, cuando uno realmente quiere estudiar y quiere lograr algo, siempre va a haber un tiempo. Y si es que usted no genera ese tiempo, entonces de repente no es el momento para poder cargarse con un curso más, con tantas actividades que usted pueda tener. Entonces, para la siguiente formación de grupo, sea más sincero, dígale a su grupo: no puedo. Las sesiones están solamente colocadas por 24 horas. O sea, si usted no tiene ese tiempo, es mejor que no lo lleve, ¿no? Si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien, si no, no las haga. Si 24 horas no le es factible a usted, por X razones, no lo haga. Es tan sencillo como eso. Nadie tiene por qué incomodarse ni molestarse, ¿ya? Entonces, traten ustedes de manejarse en esos lineamientos. Igual cualquier consulta que ustedes tengan, muy puntual, sí les agradecería que me la puedan hacer. Pero no me van a enviar textamentos pues con que grupos que me han enviado hasta las conversaciones de ellos mismos para poder demostrar que su compañero no pudo dar examen. Esos niveles ya creo que no vamos a llegar, ¿ya? Igual yo estoy agradecido con muchos de ustedes. En las salas privadas siempre se aprende algo, y con las personas externas también. Siempre se aprende todo. Créanme que uno nunca deja de aprender. Bueno, les mando un saludo, espero que puedan dar un buen examen. El examen va a ser el día jueves, ¿ya? Y de repente también por ahí, ¿no? Genial, ¿por qué se cambia el cronograma? Dentro del formulario nosotros hemos especificado de que pueden haber variaciones, ¿no? Sobre todo es por el trabajo remoto que se hace, ¿no? Y si esas variaciones tampoco se le acomodan, no hay ningún problema. Siga usted estudiando, preparándose. Nunca deje de hacer eso. Ya, listo. Entonces el examen de esta evaluación 3 estaría pendiente ya el día jueves. El día viernes debemos estar subiendo la sesión 4 y cerrando ya el primer bloque. A ver cuántos grupos son los que llegaron al final. Pasada la sesión 4, automáticamente pasamos a una reformulación de grupos. La idea es que cada participante llegue con 24 sesiones aprobadas. Así el integrante haya aprobado y se haya cambiado de grupo, no hay problema. Usted puede cambiarse de grupo si desea, puede rearmar su grupo. Ahora, si usted trae personas nuevas, esas personas nuevas pueden acompañarlo en 4 sesiones o en las siguientes sesiones, pero como no han estado del inicio, no pueden participar ya de la certificación total, pero sí pueden ser partícipes de las certificaciones parciales. Ahora, si usted tiene un integrante que se llega a retirar, pasadas las 4 sesiones, nosotros emitiríamos certificados de participación por las 4 sesiones. Pero dentro de las 4 sesiones, como es parte 1, parte 2 de ruido, y parte 1 de 45.001 y parte 2 de 45.001, entonces obviamente en estas 4 sesiones específicamente habrán 2 certificados. Ya si es que más adelante se hace cada sesión un tema muy específico, ¿no?
habrán 4 certificados. Eso podrá variar. Depende un poco de con cuál sea el avance, ¿no? No le vamos a emitir un certificado ruido parte 1, ruido parte 2, no tendría mucho sentido. Listo. Muchas gracias y siempre éxitos.